Desmontar para volver a construir buenos días. Hay personas que llegan a la adultez conscientes de que algunas cosas les hicieron falta mientras crecían. No tuvieron quien les enseñara a expresar lo que sentían, a poner límites, a relacionarse sanamente, a confiar, a comunicarse, a gestionar sus emociones o simplemente a tratarse con más compasión. Y esas carencias dejan huella. A veces escuchamos a alguien decir, yo soy así porque nunca me enseñaron otra cosa. Y puede haber mucha verdad en esa afirmación. Porque no podemos entregar aquello que nunca recibimos. Nuestros progenitores también hicieron su recorrido con las herramientas que tenían, con sus propias creencias, heridas, conocimientos y carencias. Muchos probablemente hicieron lo que consideraban mejor, aunque aquello que creían correcto estuviera limitado por lo que ellos mismos habían aprendido. Comprender esto no significa justificar lo que estuvo mal. Significa dejar de utilizar el pasado únicamente para explicar quiénes somos y comenzar a preguntarnos qué podemos hacer con aquello que hoy somos capaces de ver. Porque hay una diferencia enorme entre reconocer una carencia y convertirla en una excusa, cuando puedo decir, esto me faltó, estoy empezando a mirar. Pero después viene una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué voy a hacer ahora con esto que ya puedo ver? Porque crecer implica aprender, pero muchas veces también implica desaprender. Y desaprender puede ser mucho más difícil que aprender. Hay creencias que llevamos tantos años repitiendo que terminamos confundiéndolas con nuestra personalidad. Formas de relacionarnos que aprendimos tan temprano que creemos que simplemente somos así. Mecanismos de defensa que alguna vez nos protegieron y que, sin darnos cuenta, seguimos utilizando cuando ya no necesitamos protegernos de aquello que los originó. Por eso crecer no siempre consiste en agregar algo nuevo. A veces primero tenemos que vaciar el vaso. Tenemos que cuestionar aquello que creíamos incuestionable. Mirar nuestras reacciones, observar nuestros pensamientos, preguntarnos de dónde vienen ciertas formas de actuar. Reconocer cuándo estamos respondiendo desde el miedo, desde una herida, desde una creencia heredada o desde el ego. Y eso requiere valentía. Porque cuando desmontamos una estructura que llevamos años construyendo, por un momento podemos sentirnos sin suelo. Es como entrar en una casa que hemos habitado durante décadas y descubrir que algunas de sus paredes fueron levantadas sobre cimientos que ya no sostienen la vida que queremos vivir. Entonces, toca desmontar, no para destruirnos, para reconstruirnos. Y quizás aquí esté una de las partes más hermosas del crecimiento personal, descubrir que no estamos condenados a repetir aquello que recibimos. Lo que no aprendimos de niños, podemos aprenderlo de adultos. Podemos aprender a escuchar, a comunicarnos, a poner límites, a pedir perdón, a recibir amor, a darlo sin posesión, a reconocer nuestras emociones sin convertirnos en ellas, a relacionarnos de una manera diferente, a mirarnos con honestidad, a tratarnos con la misma compasión que tantas veces ofrecemos a otros. Pero para aprender todo eso, algunas veces tendremos que desprendernos de lo que durante mucho tiempo creímos que éramos. Y ahí aparece otra pregunta. ¿Esto realmente soy yo o simplemente aprendí a serlo? Quizás muchas de las cosas que llamamos personalidad son, en realidad, adaptaciones. Quizás algunas fueron necesarias en determinado momento de nuestra vida, y quizás hoy ya podemos agradecerles lo que hicieron por nosotros y permitirnos soltarlas. No necesitamos culpar eternamente a nuestros padres. Tampoco necesitamos negar las heridas de nuestra infancia. Podemos hacer algo diferente, reconocer lo recibido, comprender las limitaciones de quienes nos precedieron y asumir la responsabilidad de continuar nuestro propio proceso. Nuestros padres pudieron darnos lo que tenían. Ahora nosotros podemos decidir qué hacer con ello. Y esto no es una tarea de un día. Cuando comenzamos a trabajar una creencia, muchas veces descubrimos otra debajo. Cuando aprendemos a mirar una reacción, encontramos otra que estaba sosteniéndola. Cuando desmontamos una parte de nuestra estructura, descubrimos que había otras piezas conectadas. Y así comienza realmente el crecimiento. No como una transformación repentina en la que un día despertamos siendo otra persona, sino como un proceso de conciencia en el que poco a poco vamos dejando de actuar automáticamente y comenzamos a elegir. Primero vemos, después cuestionamos, luego desmontamos y finalmente podemos construir de nuevo. Quizás de eso se trata madurar, no de convertirnos en aquello que otros esperaban que fuéramos,
sino de tener el valor de descubrir quién podemos llegar a ser cuando dejamos de vivir únicamente desde lo que aprendimos. Porque no somos culpables de las herramientas que recibimos, pero podemos hacernos responsables de aprender las que nos faltaron. Y cuando hacemos ese trabajo desde el amor, aquello que alguna vez fue una carencia puede convertirse en una puerta hacia nosotros mismos, una puerta hacia los demás, una puerta hacia una forma diferente de vivir. Tal vez el propósito no sea tener una vida sin heridas, sino aprender a no construir nuestra nueva casa sobre ellas. Bendito mi Dios. Dame la humildad para reconocer aquello que me faltó, sin utilizarlo como una excusa para permanecer donde estoy. Dame la valentía para mirar dentro de mí y cuestionar aquellas creencias, pensamientos y formas de actuar que aprendí, y que hoy ya no contribuyen a mi mayor bien. Ayúdame a vaciar el vaso cuando sea necesario, a soltar aquello que ya cumplió su propósito y a tener la paciencia para aprender nuevamente. Dame sabiduría para comprender a quienes me precedieron sin justificar aquello que estuvo mal, y ayúdame a liberarme del resentimiento que pueda mantenerme atado al pasado. Enséñame a desmontar con conciencia lo que necesita ser desmontado y a reconstruir con amor aquello que mi vida necesita. Que pueda reconocer mis carencias sin avergonzarme de ellas, mis errores sin castigarme por ellos y mis limitaciones sin convertirlas en una identidad. Ayúdame a recordar que siempre puedo aprender, que siempre puedo cambiar, que siempre puedo elegir una respuesta diferente. Y que aquello que un día no recibí también puede convertirse en aquello que hoy aprendo a dar. Lléname de tu amor para que este proceso no nazca del rechazo hacia quien fui, sino del amor por quien estoy aprendiendo a ser. Amén. Gracias, gracias, gracias. Escrito por Warner Benavides.